Meeting is being recorded. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Gracias por avisar. ¿Cómo estuvo el fin de semana? No los veo. Tengo la pantalla blanca. Hola, Diego. Profe, Hola, Felipe. profe, ¿qué tal? Bien, gracias. Gracias por conectar sus videos. Ya, chicos. Fue muy tranquilo el fin de semana. Vamos a terminar todo con no sé cuántos kilos de más. Lo que yo cociné. Bueno, chicos, vamos a partir entonces con la clase de hoy. Que habíamos quedado en innovación, ¿cierto? ¿Hay alguna duda respecto de la clase anterior? ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. La clase anterior, recuérdenme si quedamos acá en el caso de Ferrari, ¿cierto? Y de los malls, ¿estoy bien? Sí, perfecto. Ya. Entonces, recordemos, estábamos hablando de la innovación y la innovación tiene dos características principales. Una, que genera una solución nueva y dos, que genera un beneficio. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de esto de los espacios de innovación y de los focos de innovación. Y veíamos que una de las formas de innovar es donde nosotros vemos dónde están las tendencias, que son las que van a generar, nos van a ayudar a determinar hacia dónde van a ir las soluciones, porque entregan incluso la capacidad técnica, por ejemplo, para ello. Por otro lado tenemos las necesidades, que son las que originan las problemáticas que nosotros tenemos que solucionar. Y por otro lado tenemos una tercera esfera, digamos, dentro de esto, que habla de las capacidades, que son las capacidades que nosotros tenemos como organización, eventualmente si nosotros somos una empresa, una organización, para poder satisfacer estos espacios de innovación que se están generando por estas necesidades y problemas y dadas estas condiciones, estas tendencias o soluciones. ¿Okay? Entonces ahí hablamos de estos focos de innovación y hablamos del impacto de la innovación, etcétera, etcétera. Entonces, la innovación es muy importante entender que tiene que ver con las necesidades de las personas. Nosotros, según en qué innovamos, esto se los mostré o no, ¿me pueden recordar, por favor? ¿No? Ya, estoy bien. Es que hice dos clases iguales la semana pasada, entonces me confundí. Entonces, tenemos que ver en qué innovamos, y dentro de cuando nosotros llamamos innovación, como que históricamente siempre la innovación la hemos visto como innovación tecnológica. Incluso el gobierno hace mucho tiempo, cuando decía, bueno, voy a apoyar proyectos de innovación, tenían que ser innovación, siempre hablaba de innovación como innovación tecnológica. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de innovación, sí puede ser innovación tecnológica, pero también hay otros tipos de innovación. No es solamente el gadget que yo tengo que desarrollar, sino también, por ejemplo, puede ser innovación en un producto, nuevamente, algo nuevo que crea valor. Innovación en servicios, por ejemplo, en el caso de Uber. ¿Ya? Existía el transporte, pero sin embargo, ¿cierto? Llegó Uber, que es una aplicación que nos permite tener, es una mezcla, ¿cierto? De servicio, de tener la disposición en nuestro teléfono, con cierta seguridad de que nos va a llevar, con cierta certeza también de la tarifa que nos va a cobrar, etc.
Hay innovación en servicio también, por ejemplo, otro tipo de innovación, lo que nos prestan algunas clínicas. Las clínicas, por ejemplo, tienen una capacidad ociosa de su infraestructura. Entonces, lo que hacen las clínicas es prestarnos un servicio, por ejemplo, de seguros. Entonces, nos entregan estos seguros, que son los seguros escolares, para poder utilizar esta infraestructura que ellos tienen eventualmente libre y poder desarrollar otro negocio adicional. Innovaciones en proceso, de cómo yo hago un proceso, por ejemplo, productivo, mucho más eficiente. Innovaciones en los modelos de negocio. Candy Crush, si ustedes lo recuerdan, fue una de las primeras aplicaciones que tuvo un modelo de negocio en el cual tenían, antes los jueguitos, ¿cierto? Se compraban, se pagaban siempre. Y hoy día hay muchos juegos gratis. Entonces, sin embargo, si yo quiero más vidas o quiero, no sé, quiero tener alguna cosa adicional, entonces pago o compro algo nuevo. ¿Ya? Entonces, eso después vamos a ver cuando veamos el próximo tema, este tipo de modelos de negocio, pero, ay, se me quedó pegado acá. Voy a escribirles aquí. No puedo escribir en el chat, pero se llaman modelos de negocio, se los voy a escribir acá. Se llaman modelos de negocio freemium. Estos modelos de negocio freemium significa que tienen una parte gratuita y otra parte premium. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de modelos de negocio, vamos a referirnos en particular a ese tipo de modelos. Sin embargo, también hay innovación en modelos de negocio, o sea, de cómo nosotros comercializamos nuestros productos y nuestros servicios, cómo es la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo. O sea, si uno piensa en los modelos tradicionales, imagínense cómo voy a vender algo gratis. Y bueno, ellos en el fondo están prestando algo gratis, pero después en el fondo tienen un modelo de negocio que cobran por otro lado. Ahora, innovación según para qué innovamos. En general, nosotros innovamos para hacer más fácil y cómoda nuestra vida. Y ahí, hoy día, ¿cierto? Sobre todo existen, no sé si conocen esta maquinita, es como un robot de cocina que cocina, es como multiprocesadora, hace de todo, se llama Thermomix, es una máquina alemana y además hay varias réplicas, digamos, de otros países también que cumplen la misma función. Estos robots, ¿cierto? De aspiradora, que han sido maravillosos en estos días de cuarentena, al menos acá en mi casa. Y acá hay un montón de versiones. Siempre el original es la Rumba, que es bastante cara, pero han salido un montón de otras que a lo mejor no son tan inteligentes como la Rumba, pero funcionan fantástico. ¿Ya? Entonces, y todo eso, o sea, en el fondo yo puedo estar acá y tengo la aspiradora funcionando y limpiando el resto de la casa y eso es maravilloso. ¿Ya? Innovaciones, por ejemplo, cuando hablamos en para qué, ¿cierto? Nuevamente hacer más fácil y cómoda nuestra vida, en vez de llevar el Walkman con los cassettes y todas las cosas encima, entonces tenemos algo de una calidad de sonido mucho mejor, luego minimizamos esto con el MP3, llegamos a los iPods que fueron cada vez más chiquititos, ¿cierto? Y hoy día ya ni siquiera, o sea, ni siquiera tenemos que tener nada, todo lo tenemos en el mismo aparato que es el teléfono. ¿Okay? Innovación también ¿para qué? Para ayudar a los demás. También puede ser una fuente de innovación. Este es un video que no lo voy a poner porque si no nos vamos a quedar pegados porque no es muy buena la transmisión. Sin embargo, se trata de, en África, la escasez de agua hace que haya escasez de agua potable, agua limpia, y por lo tanto lo que se creó es una bomba que extrae agua de la tierra, o sea, hacen un pozo grande, extraen el agua
y a través de estos juegos, ¿se recuerdan estos juegos que uno se daba vuelta así o sea, salía como volando? Esto genera una rotación, un sistema, y por lo tanto eso ayuda a filtrar el agua. Entonces eso, en el fondo, la niñita ahí está mostrando el agua antes y el agua después, ¿ya? Entonces, esta es por ejemplo, una innovación, una respuesta también a una necesidad que estaba en ese pueblo en particular, y cómo se solucionó con algo además entretenido, que es como ponerle un juego a los niños. ¿Okay? The play pump water system is a Lo merry-go-round voy a attached to poner a water por si pump. acaso se ve, As the pero si no, merry-go-round spins, it pumps clean water up from deep underground and stores it in a huge tank. When people need water, they can just turn on a faucet. The play pump water system brings many benefits of clean drinking water and the opportunity for play to children in sub-Saharan Africa. For some schools, the play pump is the only source of play equipment available to students. It's so simple, kids play water pumps. no sé si se vio también, pero más o menos se entendió la idea, ¿cierto? Entonces, innovación, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente. Hoy día muy de moda, también ¿cierto? Hablamos el otro día del tema de las tendencias, y también el cuidado del medio ambiente es muy importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, con las bolsas plásticas, que hoy día ya están bastante prohibidas dentro de lo que nosotros nos están pidiendo o exigiendo, ¿cierto?, en los comercios? ¿Qué hacemos con los envases de botella? Hoy día cada vez tenemos más envases de vidrio también, y ¿qué hacemos entonces con las botellas plásticas? Y hoy día, si se fijan, los envases de botellas plásticas vienen mucho más delgaditos, las tecnologías también buscan reciclar. Y por otro lado, otro elemento que es muy contaminante son los neumáticos. O sea, si uno se fija, cada auto, cada cuánto tiempo cambian los neumáticos, será cada 2 o 3 años probablemente, dependiendo obviamente del kilometraje. Sin embargo, imagínense, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una industria muy grande de la minería, y la minería usa unos camiones con un neumático así gigantesco. Imagínense tirar además de esos neumáticos, cuánta cantidad de neumáticos se genera en esa industria. Entonces, son desafíos que se plantean desde el punto de vista de como para qué innovamos, cómo nosotros podemos mejorar en este caso el medio ambiente de estos contaminantes. Y por ejemplo, para el caso de las bolsas, una de las soluciones que se han planteado son tejidos de bolsas plásticas. Entonces hacen como si fuese una lana, como si fuese una fibra, y sobre esa fibra hay gente que teje o hace distintas cosas con eso. Con las botellas hacen los ecoladrillos, que los rellenan incluso con las mismas bolsas plásticas y hacen construcciones con ellos. Y en el caso de los neumáticos, hacen como un molido de estos neumáticos, y ponen estas superficies de los juegos infantiles, así como para que no se caigan, entonces quedan como eso. O sea, no es que nuevamente los reciclemos, pero sin embargo los podemos reutilizar de alguna otra forma que sea un poquito más amigable. ¿Ya? Y como esto, bueno, hoy en día hay muchos más ejemplos de esto. Entonces, ¿dónde podemos innovar? Y ahora el primer proyecto que nosotros vamos a tener del curso habla de esto, de innovación. Entonces, se van a preguntar ustedes dónde van a poder innovar. Y bueno, ahí la verdad es que mi sugerencia es qué es lo que les preocupa a ustedes o a otros también. ¿Ya? Aquí, qué es lo que necesitan ustedes o lo que necesitan otros también, y que ustedes visualicen. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente me preocupa la cantidad de comida que nosotros tiramos diariamente. Ahora que a lo mejor estoy más en la casa, como que trato de tirar menos porque tengo más control sobre eso. Sin embargo, si uno mira la cantidad de comida en el día a día, estoy pensando en unas circunstancias normales, si uno va a comer a un lugar y te sirven un plato muy grande, a lo mejor uno no se come todo y no necesariamente se lo puede llevar, y eso termina en la basura. Uno en la casa a lo mejor compra cierta cantidad de alimentos, sobre todo frutas y verduras, alimentos frescos, que a lo mejor gran parte de ellos se tiran a la basura, o incluso a lo mejor las cosas que escogemos.
cuando nosotros vamos al supermercado, vamos a comprar, ¿cierto? Uno escoge los más lindos. Y los más feitos, pobres, terminan ahí y nadie los quiere. Y después terminan muy probablemente muchas de estas cosas en la basura. Entonces, la verdad es que a mí personalmente, por ejemplo, me preocupa eso. Entonces, ¿qué podemos hacer con la comida para poder maximizar el uso de esta? Pensando en que además, imagínense que lo que llega a nuestras casas ya es como, ya fue súper seleccionado, o sea, seleccionado desde que lo cosecharon, porque a lo mejor el que estaba feíto y todo ni siquiera lo cosecharon, sino que lo tiraron directamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para minimizar esta pérdida eventualmente de comida? Ya eso a lo mejor es algo que a mí me perturba un poquitito en términos de que me hace ruido, ¿ya? De ver toda esta cantidad de comida que perdemos. Otra cosa, por ejemplo, el tema del agua, de cómo nosotros desperdiciamos eventualmente el agua. Si yo voy a abrir la ducha hasta que llegue el agua caliente, a lo mejor voy a perder un tanto de agua. ¿Qué hago con toda esa agua? ¿Cómo la puedo guardar? Y sobre eso hay hoy día algunas soluciones en ese sentido, ¿ya? Entonces hay que ver el fondo un poco en la cotidianidad también de nosotros. Ahí también es donde nosotros podemos buscar oportunidades para poder innovar. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para evitar la contaminación de las colillas de cigarro? Las colillas de cigarro también son grandes contaminantes, incluso por los químicos que tienen. Entonces, ahí es un tema complejo de qué hacemos con ellos. ¿Cómo llevan los niños al colegio sus cosas día a día? Por ejemplo, si llevan su mochila, llevan además la bolsa de colación, llevan además, si tocan algún instrumento, a lo mejor llevan el instrumento, no sé, un teclado, llevan así el teclado encima, más la bolsa de deporte, más no sé qué, entonces van así súper cargados. Entonces, ¿cómo están llevando sus cosas al colegio? Entonces, desde la observación de cosas simples, uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Y cómo puedo innovar para que esto no sea tanto un problema? ¿Ya? Entonces, la innovación es probar, y nosotros vamos a ver en este ejercicio inicial que vamos a tener en el curso, que la innovación también es probar y también equivocarse. Dentro de las equivocaciones han surgido también algunas ideas. Sin ir más lejos, los post-it, estos papelitos, son un error. Estaba 3M probando un pegamento y lo prueba sobre un papel para ver cómo pega y se da cuenta que en realidad se despega. Entonces no funcionó como pegamento. Pero también se empezó a dar cuenta que este pegamento podía pegar y despegar varias veces sin dañar la superficie y manteniendo eventualmente la capacidad esta de pegar. Entonces surgieron estos post-it. Entonces también eventualmente hay algunas innovaciones que surgen de la casualidad. Para innovar, por lo tanto, es importante ser creativos. Sin embargo, no es suficiente. Si nosotros miramos lo que hemos visto hasta ahora, donde vemos que hay cambios que cada día tienen mayor impacto, o sea, muchas de las tendencias que nosotros vemos son tendencias, no son modas, son tendencias, son cambios que están sucediendo como para no volver atrás ahora. Entonces, ¿qué pasa con eso? Para cuando nosotros tenemos impactos de gran cambio, cambios que tienen gran impacto, cambios que suceden cada vez de forma más rápida, es decir, a mayor velocidad, cambios que suceden cada vez más frecuentes. O sea, imagínense que ya el tema de la crisis social había gatillado, a lo mejor conectarnos más virtualmente, a lo mejor hacer algunas cosas, pero hoy día este otro cambio nuevamente, no sabemos lo que va a pasar para adelante, cómo se va a moderar esto en el futuro. Y cambios de mayor complejidad, o sea, hoy día los desafíos son grandes. Por lo tanto, cuando uno hace innovación, uno necesita una solución que tenga, para estos impactos, que tenga foco. Necesitamos enfocarnos cuando nosotros innovamos. Para la mayor velocidad en la cual ocurren estos cambios, necesitamos tener un método para poder innovar. Para los cambios que son cada vez más frecuentes, necesitamos tener un proceso sistemático, necesitamos sistematización en el proceso de innovación. Y para cambios que tienen cada vez mayor complejidad, necesitamos cooperación, no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos verlo con alguien. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de los networks de esto? Entonces hablamos un poco de eso. Entonces, como les decía, ser creativo no es suficiente para innovar, hay que tener método, foco, frecuencia y sistematicidad.
Y para esto nosotros vamos a pedirle prestado un método que surgió desde los diseñadores y que se llama Design Thinking. Design Thinking, por lo tanto, es un método para generar innovación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver y es lo que se va a basar su primer proyecto. Este proceso de Design Thinking, que es un proceso de innovación, tiene tres grandes etapas. Una que es tener un insight, que es entender lo que está sucediendo. Segundo, ser creativos en esto, que es como la ideación. Y en tercer lugar, tratar de implementarlo. ¿Okay? Tres procesos. Me doy cuenta de cuál es el problema, genero una solución, implemento una rápida solución para ello. ¿Okay? Ahora, este proceso se divide en 5 etapas fundamentales. La primera etapa es empatizar, que vamos a ver que es ponernos en el lugar del otro y ver y detectar desde ahí cuál es su principal problema, necesidad o deseo, que era lo que habíamos hablado anteriormente. En la segunda etapa, después les voy a ir dando como un ejemplo cada una de estas etapas también, ¿ya? La segunda etapa habla de definir. Eso significa que una vez que yo ya me puse en el lugar de esta persona, defino un problema, porque yo puedo definir en esta etapa de empatizar, puedo encontrar varios problemas. En la definición voy a escoger uno de esos problemas para poder enfocarme en entregarle una solución. Entonces, cuando nosotros hablamos de definición, vamos a decir, de todo lo que yo encontré, qué cosa voy a enfocarme y en qué cosa voy a elegir. ¿Okay? Entonces, en estas primeras etapas de entendimiento, que es el empatizar y el definir, yo tengo que tener un foco. Tengo que tener un foco claro del cual yo voy a hacer esta observación. Y esa va a ser la primera fase que van a tener ustedes con su proyecto. ¿Cuál va a ser el foco de su proyecto? ¿Ya? El foco de los proyectos que nosotros vamos a desarrollar en el curso, vamos a tratar de que estén conectados con alguno de los ODS. Los ODS son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas han definido que de aquí al 2030 los países deberían enfocarse en desarrollar estos ODS, que son estos objetivos, que se tratan de disminuir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso, tener acceso a la educación, disminuir las diferencias sociales, la igualdad de género. Hay 17 desafíos en general que habla de las ODS. Entonces, uno de los focos que nosotros vamos a tener para nuestro proyecto va a ser acorde dentro de lo posible a alguno de estos ODS y vamos a hablar de los ODS más en detalle la próxima clase, ¿ok? Ahora vamos a hablar del proceso, vamos a seguir hablando del proceso de innovación. Entonces, este proceso de Design Thinking parte con esta primera fase de entendimiento, que es que yo me pongo en el lugar del otro, y ponerme en el lugar del otro es muy importante hacerlo a través de la observación, que era algo que habíamos hablado la última vez, ¿recuerdan? Que nosotros no le preguntamos necesariamente al cliente, podemos complementar con eso, pero en realidad nosotros lo que hacemos es estar con el otro y observar cuáles son sus comportamientos. Y vamos a definir entonces el foco de lo que nosotros encontramos, que es eventualmente una anomalía de mercado para poder innovar a partir de ahí. La tercera etapa habla de la ideación. La ideación es como la etapa creativa. Y aquí lo que nosotros necesitamos es tener muchas ideas. Aquí cuando nosotros hablamos de esto, nosotros hablamos acá uno habla, también se habla del modelo del doble rombo o de los dobles diamantes, que en el fondo como que parte desde empatizar, desde un foco inicial, lo abrimos para tener muchas ideas de cuáles son las problemáticas, definimos, lo achicamos para definir y llegar a una solución, y luego, al hacer ideación, tenemos muchas soluciones para generar ideas, y luego llegamos a aplicar una solamente idea de estas. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos también, es el doble... diamante.
Entonces, en este proceso de ideación necesitamos muchas ideas, y aquí tenemos que ser súper creativos y vamos a ver algunas técnicas para poder lograr eso. ¿Okay? En la cuarta etapa, nosotros hablamos del prototipar. Una vez que tenemos muchas ideas, nosotros de esas ideas vamos a escoger algunas que podamos efectivamente prototipar, llevar a un prototipo. Este prototipo es físico, ¿ya? O sea, por ejemplo, si a nosotros se nos ocurre una aplicación, vamos a tener que hacer la aplicación, desarrollarla para ver cómo debería lucir esto, cómo sería el diseño en general para que esta aplicación funcione. Si hablamos de un producto, nosotros vamos a tratar de hacer la maqueta del producto al menos, ojalá, aunque sea con cosas simples, baratas, fáciles, pero ver cómo debería lucir este prototipo. Y luego la quinta etapa es el testeo. Y en el testeo, nosotros acá lo que vamos a hacer es tratar de probar este prototipo que hemos hecho en el mercado, en la realidad, para ver de qué forma tenemos que ajustar lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Entonces, este proceso de las 5 etapas es un proceso particular de una metodología de innovación que se llama Design Thinking. Entonces, vamos a partir con el primero, que es la empatizar. Empatizar entonces significa entender necesidades, problemas y deseos de las personas. Y lo vamos a hacer a través principalmente de la observación. Entonces, primero nos planteamos un foco. Por ejemplo, el foco puede ser qué está pasando con... ahí tengo una pregunta a la Valeria. ¿En qué etapa se elige la solución? La solución se escoge finalmente en el prototipo. Cuando yo testeo el prototipo, voy a tener soluciones ganadoras o no. Entonces, en el idear, yo puedo tener más de una solución que yo desee prototipar. Entonces voy a hacer varios prototipos y los voy a testear. Y el que resulte ganador del testeo es el que yo voy a elegir como solución. No sé si ahí respondí la pregunta. Entonces, vuelvo acá a entender las necesidades a través de la observación, el preguntar y el registrar. ¿Se escucha bien? Porque tengo... ¿Puede ser que haya un jardinero acá cortando el pasto? ¿Puede ser eso? Todo mal. Bueno, entonces, observamos. Por ejemplo, si nuestro foco fuese qué es lo que está sucediendo hoy día en nuestros hogares y cómo estamos trabajando. Por ejemplo, el foco es el teletrabajo o el trabajo en el hogar. Entonces nosotros observaríamos cuáles son los focos de trabajo. Una forma de observar es filmando. Puedo filmar qué es lo que está pasando o también puedo sacar fotos. ¿Ya? Entonces, Entonces recolecto fotos de todos mis amigos y tengo en el foco tengo que poner quién es. Entonces, por ejemplo, cómo trabajan las familias. Entonces, el foco va a ser poner muchas fotos y muchas situaciones o filmar de cómo están trabajando la familia, cómo trabaja el papá, la mamá, los hijos, ya, y toda la familia que está en la casa, todos en espacio limitado, ¿cierto? Tratando de hacer cada uno lo que sea. Entonces, voy a juntar todas esas fotos y voy a ver qué es lo que está sucediendo, voy a observar, voy a preguntar también, puedo complementar con una encuesta, de decir, bueno, ¿cuánto tiempo trabaja? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué le gustaría? No sé, puedo preguntar algunas cosas, ¿cuántas horas usted se dedica a esto? ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿Qué dificultad tiene en esto? Etcétera. Y voy a registrar todo eso. Una vez que yo registre todo eso, así como que determine, entonces va a tener un grupo de cosas importantes. Ahora, aquí el tema es no observar, en observar lo que no es evidente, sino que en observar hay cosas que son menos evidentes. Este era un video, pero bueno, vamos a ver si funciona. A ver. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest. Ladies. Madam, has any horticulturist under the plant petunias? May is out. It's just a matter of observation. Ok. En este video que ustedes acaban de ver, ¿notaron un cambio? ¿Cambio como qué? ¿Alguna cosa rara, algo que haya cambiado de lugar, de espacio, de algo? ¿Puede ser el tipo tirado en el piso? ¿Ya? Bueno, en este video ocurrieron 21 cambios. Yo se los voy a mostrar ahora. Y esto es para evidenciar en ustedes lo poco que uno ve cuando trata de mirar. ¿Ok? Les voy a mostrar. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's goes below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. ¿Ven? Entonces, el tema es que uno observa, a muchas veces uno tiene que observar lo que no es evidente, sino que tiene que ser muy claro en la observación. Por eso cuando ustedes vean la foto, o cuando saquen la foto, o cuando filmen, no sé si yo creo que van a tener que pedir fotos más bien o investigar, tienen que ser cuidadosos con lo que van a observar. Por ejemplo, si es que yo voy a preguntar voy a mirar al supermercado, y usted, imagínense uno va al supermercado a comprar, no sé, pan. Entonces, uno va a comprar pan al supermercado y uno saca el carrito cuando va a comprar pan. No, ¿cierto? Porque va a comprar solo pan. Y aunque el pan esté al final del supermercado, no importa, uno llega y va así como para llegar más rápido, va sin carrito. Entonces imagínense, alguien les ofrece a usted y le dice, ¿quiere, no sé, un carrito? Y usted dice, no, gracias, estoy bien. Entran al supermercado. Va caminando y justo, no sé, está en promoción la bebida. Y ustedes a la noche tienen, no sé, un carrete, y no en esta época, por supuesto, pero y está de oferta la bebida, entonces podrían llevar una bebida. Y ya, agarrar una bebida. Después siguen avanzando y están de promoción, no sé, las papitas fritas. Ya, qué bueno, ya para la noche y todo, agarran un paquete de papas fritas. Después siguen caminando y justo les dan a probar un queso que está exquisito y que además está en oferta y puede ser queso con jamón, entonces, pucha, para el pan que están llevando para la once, maravilloso, entonces dicen ya, fantástico, llevo el queso con el jamón. Y fíjense que ya tienen en las manos la botella de bebida, la papa frita, el jamón, el queso y todavía no llegan a buscar el pan. Entonces siguen avanzando y encuentran, no sé, a lo mejor le hacía falta algo para estudiar, un lápiz, no sé, una carpeta, algo y ya no tienen espacio. Entonces, fíjense que si yo le pregunto nuevamente a ustedes o al cliente al inicio si quiere un carrito, me dicen que no. Sin embargo, cuando ya estoy ahí, ¿qué me van a decir? Si le pregunto de nuevo si quiere un carrito o qué voy a hacer. Nadie me va a preguntar ahí al medio del supermercado si necesito un carrito. Lo que va a pasar es que yo tengo básicamente dos opciones. Una, devolverme al inicio del supermercado, buscar un carrito, que lata, ¿cierto? O, ¿sabes qué? Voy a dejar en realidad esto de acá, lo dejo aquí y ya vengo por el pan nomás. Ya. Entonces, si vemos esa observación, uno lo que hace ahí es observar esta anomalía de mercado. Y nuevamente, como dice acá, lo observo en su contexto de vida, de consumo y de compra. Lo observo ahí, en ese momento, lo que está sucediendo. Entonces,
cuando yo observo esta situación ahí, me doy cuenta, mira lo que, por más que yo le pregunté si quería carrito, me dijo que no. Pero luego, si es que, entonces yo le voy a pedir una al medio, yo puedo a lo mejor poner incluso un mini carrito, ni siquiera tengo que poner uno grande, para que él vaya poniendo las cosas que tenga ahí y pueda seguir comprando. Y así gana el supermercado de compra más y también el cliente que puede llevar lo que quiere. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, puedo plantear una solución mucho más simple, que es a lo mejor poner estos carritos al medio, pero si no tengo esa observación, no soy capaz de definirlo. Entonces, cuando ustedes sacan las fotos, por ejemplo, de los espacios de trabajo, se van a empezar a dar cuenta que hay anomalías en esos espacios o en esta situación. Y esas son las que nosotros queremos detectar. ¿Okay? Entonces, nosotros otra cosa que tenemos que hacer en esta etapa inicial de la observación es definir cuáles son los perfiles de nuestros clientes o consumidores. Entonces, el perfil lo definimos en base a aspectos demográficos y aspectos psicográficos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Ya en este caso, no sé, Margarita tiene 35 años, tiene un hijo, está casada, trabaja todo el día y está preocupada por el bienestar de su familia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es como un mapa de empatía que se llama. Este mapa de empatía significa entender qué es lo que el consumidor piensa y siente, qué es lo que el consumidor, es que en el fondo qué es lo que realmente es importante, las preocupaciones, las aspiraciones, qué es lo que el cliente ve en términos de su entorno, qué ve en sus amigos, qué es lo que ofrece el mercado, eso es lo que ve, qué es lo que el cliente escucha, qué es lo que dicen sus amigos, lo que dice su jefe, por ejemplo, las personas que lo influencian, qué es lo que dice y hace, en el fondo su actitud pública, su apariencia, cómo se comportan los demás, ¿ya? Y cuál es su dolor, cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos, y por otro lado, cuáles son los beneficios que él desearía tener, que son sus deseos, sus necesidades, ¿ya? ¿Qué es lo que le haría superar esta información? Entonces, nosotros en esta primera etapa, lo que hacemos es en el fondo definir esta problemática que tenemos, observar lo que existe y observar y hacer el mapa de empatía del cliente o el consumidor. Aquí hay un ejemplo también de qué cosas tendría que tener este mapa de empatía, por ejemplo, la descripción general, el género, el lugar de residencia, estado civil, las tareas, porque hace lo que hace, ¿cierto? Qué es lo que le gusta de sus productos actuales, cuáles son sus dolores, qué es lo que le desagrada o le preocupa, etc. ¿Ya? Entonces, uno hace el mapa de empatía, de alguna forma establecer el perfil del usuario, y esto lo hace no solamente, por ejemplo, aquí como puse el caso de Margarita, sino que uno le puede poner, da lo mismo, uno hace varios casos y establece un perfil general del consumidor. Entonces, ¿cómo construimos el mapa de empatía? Entonces tenemos, por ejemplo, a Margarita, que vemos qué es lo que ve, que existe la publicidad que capta su atención, que tiene poco tiempo para ella, que está en un planeta contaminado, que piensa y siente, ¿cierto?, que tiene poco tiempo para ella, que el marido no la apoya, que está sobrepasada, que es lo que escucha las recomendaciones de las amigas, escucha que a lo mejor no existen productos naturales buenos para mantenerse bien y que se está poniendo más vieja. ¿Qué dice, qué hace? Margarita busca en general productos de belleza en el supermercado, dice que su familia es lo primero y que no tiene tiempo para ir al gimnasio. Entonces, ¿cuál es el dolor principal de Margarita? Por ejemplo, envejecer, no encontrar productos de belleza naturales o económicos y no tener tiempo para ella. Y los beneficios entonces que ella le gustaría tener es sentirse joven, estar bien con su familia, y tener más tiempo para ella, ¿ya? Eso es lo que ella quisiera. Entonces, una vez que nosotros lo definimos así, es muy claro entender, ok, ¿cuál es el mapa de empatía o este perfil del usuario que vamos a tener? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a generar los insights de los consumidores acá? Por ejemplo, vamos a considerar la verdad del consumidor, la necesidad y cuál es la fricción. El consumer truth, que es la verdad, por ejemplo, a Margarita le gusta, o al consumidor le gusta mandar plátano
al colegio de los niños. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque el plátano es una colación saludable, que les gusta y además les da energía. ¿Cuál es la fricción? ¿Cuál es el problema? El problema es que siempre se golpean y se ponen negros, entonces a los niños ya no les gusta cuando está negro y además se deshacen en la mochila, que es así como asqueroso. Entonces, ¿cuál podría ser en este caso una solución para esta insight que nosotros podemos sacar de acá? A lo mejor un envase para llevar el plátano. ¿Okay? Entonces, si se fijan, esto, y por eso en estas soluciones y en estos ejemplos, nosotros hablamos de soluciones, en este caso, por ejemplo, del diseño de un envase particular. Yo les decía al principio que el Design Thinking es una metodología que nosotros aprendemos de los diseñadores. Inicialmente los diseñadores tenían esta metodología para generar nuevos artefactos. Uno de los principales empresas que ven esto, que creó este sistema, es Tom Kelly. Tom Kelly es el autor de uno de los libros que está como complemento en la bibliografía, que es The Art of Innovation, el arte de la innovación. Tom Kelly y su hermano, que no recuerdo el nombre en este momento, son los fundadores de IDEO. IDEO se escribe IDEO, así como idea, pero con O, así, IDEO. Y IDEO es una de las principales empresas de diseño en el mundo. Ellos crearon el mouse, ellos diseñaron el mouse, ellos diseñaron, al principio, cuando estaban los primeros como iPads, no fueron los iPads, sino que fueron como un tipo de teléfono, no me acuerdo cómo se llama ahora. Los carros de supermercado también fueron creación de IDEO, es una empresa muy grande. ¿Las Palm? ¿Ah? ¿Las Palm? Las Palm, esa misma. Y, por ejemplo, los carritos de supermercado, todo eso son de creaciones de IDEO. ¿Ya? Entonces, y surge desde ahí un poco el tema de la innovación a través de esta metodología. Ahora, entonces, se entiende un poco, ¿no? La idea de esto del crear, al inicio, entonces vamos a generar empatía con el consumidor, viendo cuáles son sus necesidades y definiendo cuál es su problema. Entonces, en esta primera etapa de empatía, nosotros vamos a tener muchas anomalías. Por ejemplo, está la anomalía de que, cuando les daba el ejemplo del, ¿cómo se llama?, del supermercado, estaba la anomalía de que el carrito, la persona estaba llena de cosas. ¿Qué otra anomalía uno podría observar ahí? Que a lo mejor el pan, que es lo que quiere, está al fondo y a lo mejor si quiere algo rápido debería venir el pan ya en la bolsita lista como para llevárselo. Así como, entonces, o sea, en el fondo tiene que apoyar las cosas con las que anda trayendo para poder seguir avanzando en su recorrido, digamos. Entonces, uno puede definir varias anomalías. Ahora, en esta segunda etapa, aquí nosotros vamos a definir el problema en base a las observaciones. Entonces, ¿cuáles son las necesidades del usuario? ¿Qué le impide al usuario satisfacer sus necesidades? ¿Y qué beneficios tendría si le doy una solución? Entonces, si se fijan en esta definición, yo uso la observación con la definición del el mapa de empatía, ¿ya? Para poder hacer esa definición. Entonces, yo aquí en este proceso voy a revisar toda la evidencia de la investigación que realicé y voy a anotar todos los problemas que observé. Así voy a poner ojalá un montón de post-its para definir cada problema que yo observé. Entonces, si ustedes tienen varias imágenes o varias fotos o varias lo que sea, para anotar una idea en cada post-it, de cada foto que ustedes revisen. Luego van a revisar los post-it que tienen ahí y van a clasificarlo. A lo mejor unas van a ser ideas en relación al proceso de compra, otros van a ser ideas en relación a la ubicación de las cosas, otro va a ser ideas en relación a, no sé, a otra naturaleza. Entonces van a agrupar estos post-it y van a ver que algunas de estas ideas se van a repetir, entonces las sacan. Y de ahí entonces van a definir qué podría ser lo principal, entonces van a definir un problema en conjunto. En conjunto, si estamos hablando de un equipo de trabajo. Y ese va a ser como el título de la canción, así como que cuál va a ser la idea, la problemática con la cual ustedes van a trabajar.
Entonces aquí mucha de esta idea parte con un cómo, de decir, bueno, ¿cómo hago para que la persona tenga disponibilidad de llevar todas las compras que tiene en el día a día? Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos. Este ejemplo es de el foco de observación. Primero vamos a definir el foco de observación. El foco de observación es cómo llevan los niños sus mochilas al colegio y qué cosas llevan al colegio, ¿ok? Para que vean. Entonces vayan ustedes anotando en su cuadernito las anomalías que observan en este proceso, ¿ok? Vamos. What's my name? I don't know. Maybe I can reach you in the morning. Call me now. Maybe I can reach you in the morning. Here into now. Here into now. What's my name? What's my name? I don't know. Maybe it's our fault. Maybe I can reach you in the morning. Call me around you. Maybe I can reach you in the morning. Entonces, cuéntenme qué observaron. ¿Qué anomalías observaron? Muy cargados, ¿ya? No sé si es una anomalía, pero están todos con más de un bolso. Muchos bolsos. Muchos bolsos, llevaban más de dos, lo llevaban los papás. Bolsas de compra de basura. Mochilas rotas. Sin ruedas. Bolsas muy grandes. Bueno, todas estas cosas que ustedes están mencionando son parte entonces de esta primera etapa que yo les mencionaba. Es cierto, las bolsas eran casi más grandes que los niños. Son parte de esta primera etapa que es empatizar. Entonces, aquí, ¿qué nos falta? Nos falta entonces tratar de definir quién es este segmento, ¿ya? Van a ser niños de tales edades, en este caso, por ejemplo, eran niños de educación básica, y acá nosotros podemos complementar esta información, a lo mejor con un análisis dentro de esto, de acá, y decir que a lo mejor tienen que almorzar en el colegio,
que tienen que llevar su colación, que no tienen posibilidad de que en el colegio les dé, o sí, no sé, etcétera. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas las vamos a ir complementando. Y entonces, como parte final en la definición, vamos a definir un foco para poder enfocar nuestro proceso. Por ejemplo, uno de los focos que podríamos hacer, si que tomamos alguno de ellos, podríamos decir, ¿qué hacer para que los niños no lleven tantos bolsos al colegio? Entonces, esa va a ser la definición. ¿Qué hacemos o cómo hacemos para que los niños no lleven tantos bolsos al colegio? ¿Ya? Hasta ahí es esta primera etapa. ¿Ya? Estas dos primeros pasos del Design Thinking. Vamos a hacer otro ejercicio. Escogí esta foto porque esta creo que la pueden ver todos, ¿no? Aquí en esta foto, cuéntenme qué anomalías ven, qué situación ven. Ahora, es muy importante, esta es una sala de atención ambulatoria, que sean lo más objetivos posibles, sin juzgar, sin nada. Solamente vamos a ver qué elementos observamos aquí. Alfombra mal puesta, ¿ya? O sea, como un hospital muy precario, como la casa así que la habilitaron de una manera muy simple para atender a esta señora. ¿Ya? Se ve como no sé, una cama como nivelada con pedazos de madera. ¿Ya? Cortinas mal puestas. Desorden. ¿Qué más ven? Malnutrición del paciente, de la paciente. La muñeca es demasiado delgada. Se hace mucho calor, ¿ya? Como que se estuviera echando aire con algo, ¿no? No se ve muy higiénico. Luz natural solo de las ventanas. Camas muy juntas, no hay espacio. ¿Dónde ven la otra? Porque están asumiendo que está en una cama o en otra, ¿ya? Tienen colchonetas. ¿Qué pasa con la guaguita? No, yo no sé si es una bandera. Yo creo que es se me ocurre que es una cosa así como de mimbre, algo así como algún tejido así de natural y que tiene un diseño nomás. Yo creo que es como un abanico, como para Creo que es un abanico. agitando. Sí, la guaguita se ve muy chiquitita, ¿cierto? Ya. Entonces aquí es importante ver más allá de lo obvio, ¿cierto? No juzgar ideas, no ver viabilidad, ¿cierto? Sino que ver estas situaciones, ya tal como ustedes lo han hecho. Nosotros complementamos, por ejemplo, con una investigación de qué pasa con los índices de mortalidad infantil por país. Y vemos que en África están los índices más altos de mortalidad infantil, ¿ya? Como vemos acá en el mapa, los colores más oscuros son los de más alta tasa de mortalidad. Y también vemos, ¿cierto? Si vemos estudios, también vemos que la mortalidad es 50 veces mayor en los países pobres, ¿ya? Que son uno de los lugares más peligrosos para nacer, están en África. Entonces, aquí, ¿cierto? Definimos el problema. Aquí, por ejemplo, falta a lo mejor protección e higiene para el bebé, una de las problemáticas que podríamos hacer, que podríamos definir, ¿se entiende? ¿Qué pasa con esta guaguita que está ahí, que se ve tan chiquitita, que se ve que tiene como una sonda en la nariz? No sé si la ven. Se ve de forma más clara.
tiene una sonda en la nariz y vemos qué pasa con esta guaguita, cómo podemos proteger a este bebé, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros definimos el foco de nuestra solución, que en este caso podría ser cómo protegemos al niño en estas condiciones, ¿ya? O también podría ser, como ustedes definieron, cómo mejoramos las condiciones higiénicas de esta situación. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que les quede claro hasta ahora es esta primera etapa de buscar desde la observación cómo nosotros vamos a buscar los focos y las preguntas que nosotros queremos resolver. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo que tengo acá. Aquí, por ejemplo, este es un trabajo que hicieron alumnos también de la facultad, donde el foco era el desayuno de los jóvenes los días de semana según su comuna de residencia. Entonces, lo que hicieron fue que le pidieron a todos los compañeros que mandaran fotos de los desayunos todos los días, y pusieran la foto y pusieran la comuna de donde viven. Entonces, así pudieron ellos clasificar de alguna manera esta evidencia. Y además investigaron. Entonces, aquí, por ejemplo, vieron el total de consumo de fruta, cereal y pan para hombres y para mujeres por grupo socioeconómico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo eran los desayunos distintos por grupo socioeconómico? Analizaron tendencias y estadísticas, por ejemplo, respecto del consumo alimentario. Luego, acá era por grupo de alimentos. También eran tendencias si cumple o no cumple con los estándares que se piden. Luego el consumo al día, ¿cierto? Por tipo de alimentos también, es lo que sugieren. Y por lo tanto, dentro de lo que investigaron es cómo se puede incentivar a los hombres jóvenes de comunas asociadas a estratos más bajos a incluir fruta y cereales en su desayuno. Entonces, hasta ahí nuevamente planteamos la pregunta. ¿Ya? Hasta ahí hemos recogido evidencia de lo que sucede, y luego, en el fondo, una vez que podemos definir varias problemáticas, sin embargo, podemos decir, escogemos una de ellas y nos enfocamos luego en ella. ¿Cómo podemos incentivar al hombre joven, en este caso? ¿Ya? Aquí este es otro, aquí eran jóvenes universitarios, hombres y mujeres, analizan nuevamente las tendencias, en este caso, si se fijan es similar al otro, pero el foco es un poco distinto. Aquí están viendo que consumen comida chatarra, al menos una vez por semana, el 74%. Aquí, según edad, ¿cierto? Complementa con estudios. El 11% consume semanalmente pescados. El 33% consume legumbres. Y el consumo de legumbres per cápita en Chile está bajando. Y es bajo en general. Si uno ve, por ejemplo, aquí están comparando en un ámbito de 10 años cómo había bajado también el consumo. Y por otro lado, el aumento en la ingesta de calorías promedio de los últimos 50 años. Entonces, aquí lo que pidieron fueron los almuerzos, pidieron fotos de los almuerzos de los jóvenes, y acá me parece que dividieron hombres y mujeres principalmente. Entonces, estas son fotos que les mandaban los compañeros de sus almuerzos. ¿Ya? Entonces, ¿qué observaciones podían tener en base a toda esta evidencia? Que eran, en general tenían carne, tenían alta cantidad de carbohidratos y grandes cantidades. Versus, por ejemplo, los de mujeres. Estos eran platos de mujeres. Entonces se fija, uno lo mira rápidamente, incluso de colores distintos. Acá como que no hay verde, ¿se fijan? Acá las mujeres, por lo tanto, consumían más verduras, más pescado, y había más variedad. Entonces, de las observaciones llegaban, por ejemplo, esto también lo observaron en los desayunos, hicieron como hablaron de la alimentación en general. Y las mujeres en general decían que observaban que comían más cereales, más semillas y más fruta, y los hombres más pan y más cosas saladas. Entonces, la cantidad de comida es menor en la semana que el fin de semana, ¿cierto? Las mujeres y hombres jóvenes comen cosas más sencillas y rápidas de preparar, y comen pocas legumbres y poco pescado durante la semana. Entonces aquí definen varias problemáticas, que es un poco lo que nosotros buscamos con estas observaciones. 1, poco tiempo para preparar comida. 2, escaso tiempo para consumir en el almuerzo. 3, jóvenes comen pocas legumbres y pescado. 4, comida chatarra tiene amplia presencia en los jóvenes. Entonces aquí de estas nosotros vamos a escoger una. ¿Cuál queremos trabajar? ¿Cómo tenemos más tiempo para preparar comida? Podría ser una.
o cómo podemos tratar de darnos más tiempo para comer en los almuerzos, o cómo podemos hacer o incentivar que se coma más legumbre o más pescado, etc. ¿Se entiende? Entonces, de todas las problemáticas, de todos los insights que uno genere desde estas observaciones, nosotros vamos a escoger uno de estos. ¿Ya? Bueno, aquí ahí plantearon los ejemplos que tenían. ¿Estamos claros? Entonces hemos visto estas dos primeras etapas, que es el entender y el definir los insights, que es empatizar y definir. ¿Okay? Para no atrasarnos mucho más, voy a dejar hasta acá en términos generales, y entonces lo que vamos a y contarles un poquitito más acerca de, del proyecto. Vamos a continuar en la próxima clase con ideación, prototipo y testeo. Vamos a continuar con los mismos ejemplos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan por mientras? Quiero que vayan pensando en cuáles van a ser sus focos de observación. Déjenme buscar acá. ¿Puedo? Dame un segundito. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes es que piensen cuáles podrían ser algunos de los focos estos son los ODS. Estos son los ODS, que son los 17 desafíos del desarrollo sostenible. Entonces, la idea es que ustedes puedan, de alguna forma, los focos que ustedes establezcan tengan alguna relación con estos, ¿ya? O si no, con la situación actual. Aunque pueden estar, pueden abordar ambos temas. Por ejemplo, el tema del teletrabajo o de lo que está sucediendo ahora podría ser una opción. El tema de, por ejemplo, el fin de la pobreza, cero hambre, esos son como grandes títulos, pero dentro de lo que ustedes vean podría ser un tema a abordar. Por ejemplo, en el tema de la educación, se me ocurre una de las problemáticas, si uno empieza a ver qué foco podría tener, podríamos tener focos en relación a qué pasa con los niños en este periodo. Yo creo que va a haber un tiempo en el cual los niños no van a poder volver al colegio, y qué van a hacer los niños en su casa, o sea, cómo el sistema podría adaptarse a esto, ¿ya? Entonces, no quiero que piensen en la solución, sino que por ahora
quiero que piensen principalmente lo que hemos visto hasta ahora, que han sido situaciones. ¿Qué elementos a mí me gustaría observar? Me gustaría observar qué están haciendo los niños en su casa en estos días. Me gustaría observar cómo están funcionando las dinámicas de trabajo dentro de una familia hoy día. Me gustaría saber qué está pasando, por ejemplo, con, si queremos mezclarlo con contingencia también, qué está pasando con la gente que tenía servicios, o sea, prestaba servicios, hablamos la otra vez de los peluqueros, ¿ya? En el fondo, ¿qué está pasando con esa gente hoy día? ¿Qué está pasando con la gente que tenía a lo mejor un determinado tipo de empresa o de industria? Entonces, todas esas cosas son temas a observar, ¿ya? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la alimentación hoy día? ¿Qué está pasando? Entonces, todos esos podrían ser elementos en los cuales uno podría tener focos para poder observar. Entonces, se los dejo planteado para que lo vayan pensando y le vayan dando una vuelta a esto, ¿ya? Hemos visto entonces hoy día toda esta primera parte, que es el insight, y la idea es que podamos compartir esto, vamos a continuar con esto la próxima clase. Una duda. Dígame. Que yo llegué 5 minutos tarde, no caché si esto es independiente entonces del proyecto de investigación semestral, ¿cierto? Sí, este es otro, sí, es otra cosa. Perfecto. Y mencionó que esto es grupal, individual, ¿cómo es? Va a ser grupal, este es parte de un trabajo grupal. Estoy justo en contacto con las ayudantes ahora porque vamos a definir el instructivo, así que el instructivo se lo voy a subir yo creo en los próximos días, de aquí al miércoles ya debería tener listo el instructivo. Yo también me interesaría saber una cosa, ¿van a ser random los grupos o nosotros vamos eligiendo desde ya? Los pueden definir. Ya, ok, vale, muchas gracias. Ahora, lo que yo no tengo son los emails de ustedes. Yo les puedo mandar email, pero no puedo ver las direcciones de ustedes. Así que en eso, porque la otra vez no sé en qué curso, me pidieron los mails y yo la verdad es que no los tengo, no los puedo ver. No sé si es en este curso o en otro. Espérenme un segundo. No sé si es acá o no. Pero usando los chats entre esta clase y la próxima igual nos podemos organizar, yo creo. Eso les digo para que se puedan organizar ustedes. Y ¿De cuántos van a ser los grupos? Eso lo tengo que definir probablemente de a 3. Ya, ok. Que si no, les va a costar mucho organizarse. Ya, perfecto. Jorge Guigura, ¿no es de este curso? No es de este curso. Ya. Eso. ¿Dudas, chicos? No. ¿Estamos claros? ¿Todo claro? Buenísimo. Ya. Nos encontramos entonces en la próxima clase, que es el día miércoles, y vamos a continuar entonces con este proceso de design thinking. ¿Ok? Les mando un abrazo, que estén muy bien, chicos, cuídense, lavarse las manos, no se les olvide, ¿ya? Chao, profe, que esté muy bien. Igual.